Rafa, al inspector Bermejo lo conocimos ya en tu anterior novela y ahora volvemos a encontrarnos con él, quizás con un poquito más de protagonismo. Cuéntanos, ¿qué papel representa Bermejo? Ya conocemos al inspector Bermejo en la anterior novela Los perros mudos de Dios, pero es cierto que en esa investigación su aportación fue mínima, fue unos toques y no participó prácticamente en nada de la investigación. Sí es cierto que Bermejo, que inicialmente empezó su carrera en Málaga, pues a lo largo de los años tuvo algunos problemillas con sus superiores y pidió cambio de destino y fue a Córdoba, donde participó de la comisaría Campo Madre de Dios, precisamente de la investigación Los perros mudos, que como he dicho antes, apenas tocó la investigación. Pero por problemas personales decide volver a Málaga. Y en Málaga se reencuentra con su antiguo superior, el comisario, donde lo está esperando con los brazos abiertos para devolverle un poco la faena que se hicieron mutuamente. Entonces realmente le asignan una investigación que a priori no parecía que fuese demasiado importante, pero una vez que se mete en la investigación, pues el desarrollo, el devenir del acontecimiento hace que sea una investigación bastante importante. Y le toca de lleno porque es el inspector que dirige la investigación. Volvemos a centrarnos en novela negra. Definitivamente, ¿ese va a ser tu género? Sí, hace poco me preguntaron en una entrevista si estaba a gusto, estaba cómodo en novela negra. Entonces, he de decir que no soy escritor de novela de género, soy escritor de historias que me llegan. Yo empecé con una historia policial, una que se desarrollaba en Bélgica, más tarde seguí con una novela gótica, después hice un ensayo novelado y después llegó mi primera novela negra. Se catalogó como negra, pero más bien es género policial con algún tinte negro. Y esta, Malvita, esta próxima novela, es la primera novela que sí la catalogo yo de novela negra, que aunque también tiene una parte de investigación, pues predomina el negro. Aunque, como decimos todo el mundo, hoy en día las novelas se han vuelto muy corales y son mezclas de microgéneros, aunque predomina un género que en este caso es el negro. Acabas de decir Malvita, el título, que es un título, es un nombre con fuerza, pero ¿a quién o a qué pertenece ese nombre? Malvita viene del italiano de mala vida y es el nombre de una de las protagonistas. Malvita es una chica que ha tenido una barbaridad de mala suerte a lo largo de su vida. Venía de una familia desestructurada, el padre era alcohólico, murió cuando ella tenía 7, 8 años, se quedó sola con su madre, pero a los 2 años de convivir con su madre, murió su madre. Llegó una enfermedad letal y murió. Entonces nos encontramos con Malvita, que se queda con 10 años sin nadie, nadie de familia. La única familia lejana que tenía era una tía que también era viuda y que decidió que, como tenía una niña de su edad aproximadamente, quedarse con ella. Pero bueno, era una mujer con muy poca empatía, con muy mala baba, y el cuidado que dio de Malvita no fue el más apropiado. De hecho, Malvita prácticamente desde los 14, 15 años empezó a buscarse la vida económicamente para tener dinero, para poder estudiar, para ir a la universidad, que era uno de sus sueños. Y realmente esta mujer cuidó de ella, pero si se ha de destacar algo es que hizo de Malvita una auténtica superviviente, una mujer viva, muy empoderada y acostumbrada a buscarse ya la bichuela por sí misma. Tanto es así que en uno de sus múltiples trabajos termina de presentadora de televisión de una de las televisiones de Marbella. Esto la hace tener una exposición al público muy grande. Ella, que es muy hermosa, muy guapa, esa exposición hace que le lleguen muchas proposiciones de todo tipo. Y precisamente una de las proposiciones que le llega
es para un trabajo de score. Lo acepta porque el trabajo consistía en participar de una reunión de negocio y con su arma de seducción intentar que uno de los negociadores entrase al trapo del otro y firmase un importante contrato que no solamente lo consiguió, sino que le aportó una cantidad de dinero considerable. Entonces ella, cuando regresó a su casa después de unas horas, se dio cuenta que por muy poco había ganado mucho dinero. Eso hace que haya una segunda proposición que vuelva a aceptar y sale de su casa y ya no vuelve. Desaparece y entonces esta prima que vivía con ella pues la echa de menos, empieza a notar algo y denuncia su desaparición. Es cuando el caso se le asigna al inspector Bermejo. No se le asigna a priori porque no tienen claro si es una desaparición voluntaria o no, pero bueno, al final empieza la investigación un poco de manera personal al inspector Bermejo y al final le asignan la investigación oficialmente. Has dicho una palabra clave, que es score. Tratas en esta novela, uno de los temas que tratas quizás más peliagudo es la prostitución. Y no solo eso, sino que además le das un enclave, una ubicación, que es la Costa del Sol. ¿Por qué? Bueno, la denominación de prostitución no me gusta en este caso, porque una escort no es una prostituta. Es cierto que una prostituta pues contrata sus servicios sexuales, aunque hay ciertos momentos en los que no hay un servicio sexual, pero sí hay un servicio de acompañamiento de sentimiento, no sé cómo explicarlo, pero está jugando siempre con su cuerpo, con sus sentimientos. En cambio, la escort, aunque todo esto también puede llegar a estar dentro, porque al final está un poco relacionado, pero la escort es alguien que tiene una preparación envidiable, que puede participar de cualquier temática, de cualquier campo que se hable, y no solamente puede participar, sino colaborar a través de su seducción, a través de su bagaje cultural, a obtener un objetivo económico, como puede ser en este caso la firma de un contrato importante. Entonces, no me gusta que se asocie escort con prostitución, porque puede que sea prostitución o puede que no sea. Es posible que haya muchas escort que nunca haya llegado a practicar sexo, por ejemplo, por dinero. Y además sabemos, porque tenemos como referencia al resto de tus novelas anteriores, que son novelas muy trabajadas, con mucha investigación detrás, entrevistas, traslados a diferentes ubicaciones. Y nos cabe un poquito la duda de qué parte es ficción y qué parte es realidad de esta novela. Toda la novela, absolutamente toda, es ficción, eso está claro, pero a mí me ha obligado a establecer unos campos de investigaciones muy variados y campos de investigaciones donde me he apoyado en personas reales. El inspector Bermejo existe, no con ese nombre, pero es un inspector de la Costa del Sol. Pero que me apoyo en ello, pero no quiere decir que este inspector de la novela se comporte exactamente igual. Yo me apoyo en ello para tener una idea, para darle verosimilitud a la historia, pero por supuesto no lo reflejo a él. No quiero que nadie lo encuentre a él, ni lo busque, porque me apoyo en él, pero no es él. Estoy hablando del inspector, estoy hablando, por ejemplo, del director del Museo de Bellas Artes, estoy hablando de la propia Malvita. Existe una Malvita con la que he tenido algunas reuniones, pero bueno, insisto que siempre es dentro de la ficción y nunca dentro de la realidad, aunque es evidente que me tengo que apoyar. Y también quiero aprovechar para contestarte una pregunta que me has hecho antes, que se me ha quedado ahí en el tintero, que es ¿por qué he elegido la Costa del Sol? Una vez más ha sido la historia la que me ha elegido a mí, y ha sido la Costa del Sol la que me ha elegido a mí, porque todo esto empezó cuando yo estaba haciendo la campaña de promoción de mi anterior libro, que conocí a este inspector con el que estuve almorzando, y fue con él con el que empezamos a hablar del mundo de la escort y la prostitución, sobre todo de Puerto Bonón, de alto standing, no de cualquier club de alterne de carretera. Y por eso salí allí, por eso escogí la Costa del Sol.
Pero a su vez, la Costa del Sol creo que es de los puntos de España más cosmopolita, donde se mueven todo tipo de gente, de todo tipo de países. Entonces creo que es un batiburrillo el que se organiza ahí, que es muy atractivo. A su vez puede ser peligroso porque la Costa del Sol tiene algunos elementos como puede llegar a ser el narcotráfico o la trata de blancas, que la pueden llegar a ser peligrosa. Por otra parte, también tengo que hacer inciso de que no es peligrosa porque son los turistas que vamos a la Costa del Sol, estamos un poco fuera de ese engranaje, porque al fin y al cabo en la Costa del Sol lo que se busca es gran cantidad de dinero. Entonces el turismo normal no tiene por qué temer nada en la Costa del Sol porque es un lugar muy tranquilo, pese a que hayamos cogido estas historias grandes en la Costa del Sol. Había un momento en el que has nombrado el arte, que es de los ingredientes fundamentales de esta nueva obra. ¿Qué papel representa el arte? Pues mira, Beatriz, el arte en la novela, digamos que se inician dos novelas en una, que se van cruzando, no se van relacionando, aunque al final terminan relacionadas. Pero una de esas novelas hablamos de uno de los grandes museos para mí de Andalucía, como es el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Es un museo donde tiene obras importantes y muy desconocido, pero tiene uno de los grandes problemas que son los grandes problemas que tienen hoy las pinacotecas, que es el dinero. Cuando tienen que restaurar un cuadro no tienen dinero. Museo como el Bellas Artes de Córdoba, en el cual he tenido oportunidad de visitarlo con su director de la mano, explicándome las cosas. Recuerdo cuando entramos a una especie de almacén donde tenía una cantidad de cuadros impresionante, grandísimos, y eran grandes obras de arte, y me decía, bueno, aquí está, seguramente nunca se llegan a exponer porque está muy deteriorada y la restauración es tan cara que nunca un gobierno dará dinero para restaurar estas obras. El poco dinero que se saca es para restaurar las grandísimas obras, pero estas obras, que también son buenas, nunca se restaurarán. Y en este caso hay una obra que es el Cristo atado a la columna con San Pedro y Donante, que preside una de las grandes salas del museo, que ya empieza a estar un poco deteriorada, y aparece un mecenas que decide restaurarla. No digo los motivos por los que decide restaurarla, por no hacer spoiler, pero decide restaurarla. Y esta historia es la que empieza paralela a la investigación policial para descubrir dónde está Malvita. ¿Y de quién es ese cuadro que tiene tanta importancia? Ese cuadro es un cuadro de uno de los grandes pintores cordobeses del siglo XV, que se llama Alejo Fernández. Para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos. Por supuesto me lo descubrió el director del museo, José María Palencia Cerezo, y me dijo, ¿has visto este cuadro? Y me invitó a pararme y me lo explicó con tanto mimo, con tanto detalle, que me dejó un poco embelesado y empecé a investigar sobre él, no sé por qué. Y descubrí que estaba hablando de Alejo Fernández, uno de los grandes pintores del siglo XV, cordobés, muy desconocido por el público. No entiendo por qué en Córdoba no damos prestigio a nuestros autores. Y entonces me vino muy bien porque digo, bueno, quiero sacarlo a la luz porque además reunía una serie de condiciones que me venían muy bien para la historia. Es curioso que este autor se llama Alejo Fernández Alemán, posiblemente por sus vínculos con el pueblo germano. De hecho, Alemania intenta reclamarlo como nacido en Alemania. Parece ser que no hay nada, no hay ningún documento que nos diga si ha nacido en Córdoba o ha nacido en Alemania. Yo estoy convencido, por la forma de ser de Alejo, por lo que yo he visto, que si hubiese nacido en Alemania pasó allí pocos días, porque pronto se tuvo que venir a Córdoba, él y su hermano, y desarrollaron un trabajo muy importante. Una de sus grandes obras que hizo en Córdoba fue precisamente Cristo atado a la columna con San Pedro y Donante. Pero Alejo llegó a ser tan importante que en el momento que estaban trabajando ya sobre la Catedral de Sevilla, estoy hablando recién descubierto el Nuevo Mundo, en el 1400
1493, 1494, Sevilla se consideró que podía ser la cabecera principal del Nuevo Mundo, de un Nuevo Mundo mucho más grande que el que se conocía. Entonces, en el fondo, parece ser que la Catedral de Sevilla, el Cabildo Catedralicio, le echó un pulso al propio Vaticano y quiso ser la catedral más grande del mundo. De hecho, en aquel momento la hizo. Pero claro, para ser la catedral más grande del mundo y echarle un pulso al Vaticano, necesitaba tener una gran obra, como es la Capilla Sixtina que tenía el Vaticano. Entonces, no hay documentación, pero según mi investigación, hay motivos suficientes como para que el Cabildo Catedralicio de Sevilla intentara traer a Miguel Ángel. E incluso hay indicios claros de que parece ser que el propio Vaticano amenazó a Miguel Ángel que si venía a España lo degradarían, no volvería al Vaticano y su carrera podría quedar en agua de borraja cuando había hecho una gran carrera. Entonces parece que Miguel Ángel decidió quedarse en Vaticano, en Italia. Entonces intentaron buscar un sustituto a Miguel Ángel. ¿Y a quién fueron a buscar? Fueron a buscar a Alejo Fernández. A Alejo Fernández para que pintara el retablo principal de la Catedral de Sevilla. Y a su hermano, que también haría algunas obras de artesanales de yesería y cosas de esas. Creo que lo más lógico es que Alejo enchufara un poco al hermano para que lo acompañase a Sevilla. Alejo se traslada a Sevilla y trabaja en la Catedral de Sevilla. Pero si vamos hoy día a la Catedral de Sevilla y buscamos los cuadros de Alejo, no están en el retablo, están en los cálices, en la habitación de los cálices, en la sacristía de los cálices. ¿Por qué? Porque está un poco como escondido, porque está... Todo esto ya es, según mi investigación, es una opinión personal que no me puedo apoyar en ningún documento, pero sí sabemos con seguridad que Alejo llegó incluso a desarrollar, pasó del barroco más tradicional de Miguel Ángel a desarrollar un nuevo movimiento prerrafaelista que se llamó, que hizo escuela en Sevilla. Entonces yo pienso en el Cabildo Catedralicio que quería tener una Capilla Sixtina de lo más tradicional y de pronto Alejo desarrolla un estilo nuevo, desconocido, que aunque después creó la escuela, en un principio era desconocido, podía ensuciar que sus obras no fuesen tradicionales y no fuesen del nivel de la Capilla Sixtina. Y eso hizo que Alejo no terminase su obra en la catedral, empezó a desarrollar otras obras, pero la obra que tenía que hacer en la catedral no terminó y que por eso sus cuadros pues pasasen un poco a pasar un poco desapercibido. Después creó una gran escuela en Sevilla y ha creado mucho movimiento pictórico aquí, que sigo diciendo que es muy desconocido, que pasa muy desapercibido tanto para las universidades como para todo el mundo. Ojalá le hubiesen dado más reconocimiento. Bueno, y toda esa historia de por qué escoge Alejo, su cuadro es el Cristo atado a la columna con San Pedro delante. Aprovecho para decirle a todos los cordobeses que no dejen de visitarlo en el Museo de Bellas Artes porque es una pasada. Pueden visitar sus cuadros en el Bellas Artes y también pueden visitar uno de sus grandes cuadros, que es La Rosa, la Virgen de la Rosa, que está en Santa Ana, en una de las capillas de Triana. Rafa, sin lugar a dudas, pues ha despertado en nosotros curiosidad e interés. Y solo puedo preguntarte qué fechas tienes programadas para comenzar las presentaciones. Bueno, ya tengo programación, todavía no está cerrada, quedan muchos sitios, pero bueno, sí podemos decir que casi con seguridad el próximo 6 de octubre, viernes, haremos la primera presentación, como es de rigor, en Hornachuelos, en el Teatro Cine Giuseppe Verdi. En esa misma semana lo haremos en Mesa de Guadalhora y el próximo fin de semana en Palma del Río. Poco después lo haremos en Córdoba, la haremos precisamente en el Museo de Bellas Artes y en algún que otro punto en Córdoba haremos 2 e incluso 3 presentaciones y de ahí nos vamos a la Costa del Sol, lo presentaremos en Benalmádena, a la semana siguiente lo presentaremos en Marbella y llegado el nuevo año
nos iremos a Sevilla, lo presentaremos en Sevilla, capital, y esas son las que ahora mismo están puestas. Sé que va a salir más, pero bueno. No parar, Rafa. Bueno, pues estamos deseando de comenzar con esas presentaciones, de descubrir ese libro, de meternos de lleno en esa grandísima historia, sus personajes. Y te felicito y te doy la enhorabuena por esta nueva obra que promete muchísimo. Bueno, las felicitaciones cuando la leáis, a ver si os gusta. Yo también estoy deseando exponerla ya al público y con cierta presión, porque es mi obra más trabajada, la que he hecho un mayor esfuerzo por documentarme y todo, y bueno, no sé si gustará o no gustará, porque es una obra que ya, como he dicho, que tiene dos historias. Una de las historias está escrita de una forma, la historia policial hay momentos crudos, que a la gente le puede resultar un poco duro, pero bueno, he intentado transmitir la realidad que se puede encontrar un inspector de policía en una investigación, que algunas veces lo vemos en las películas, pero en la realidad también pasa. Tengo que aprovechar la ocasión para agradecer enormemente al director de Bellas Artes, al que fue director de Bellas Artes de 2011 a 2020, que fue José María Palencia, Cerezo, que me abrió las puertas incluso días que estaba el museo cerrado y me permitió, le di la lata tremendamente, me dio mucha información. Y por supuesto tengo que mencionar al inspector Alfonso Benito, que me ha atendido de una manera brutal. He estado participando en reuniones de la unidad, presente allí en la sala con ellos, me ha mandado mucha información, me ha hecho conocer a gente muy buena para la historia. Por eso se lo agradezco, porque me ha hecho acercarme mucho a los malos sin tener que pagar por ello, porque cuando te acercas a estos malos hay que tener mucho cuidado, porque a lo mejor tienes que pagar un alto precio y yo no lo tengo que pagar, con lo cual se lo agradezco enormemente. Y te agradezco, como siempre, a ti, la entrevista, y a nuestro compañero Antonio, que siempre está ahí apoyando todas mis locuras, que son muchas.